gustan pasar más adelante, hay bancas más adelante, incluso forraditas. Gracias, hermanos. Hemos estudiado los temas, deseables más que el oro, y hemos abarcado temas doctrinales, empezando precisamente con los nombres de Dios, después los nombres de Jesús, y nos introdujimos la semana pasada precisamente al Espíritu Santo. Vimos que era el Espíritu Santo y posteriormente empezamos un poquito a hablar de la obra y la misión del Espíritu Santo, y continuaremos el día de hoy con respecto a esto. El tema número 9 se llama la obra del Espíritu Santo en el hombre. La obra del Espíritu Santo en el hombre. Intencionalmente quise dejar esta porción del canto que acabamos de entonar, porque dice: de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Y en realidad, hermanos, si usted quiere conocer a Dios lo suficiente, déjeme decirle que en realidad le conocemos todavía muy poco. Muy poco. Y el día de hoy estaremos hablando sobre conocer la obra del Espíritu Santo. Y hermanos, nuestro Dios, ¿verdad? Como dice en el Evangelio de Juan, vino a habitar entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aunque a veces no lo pensamos, a veces incluso no lo percibimos o simplemente lo dejamos pasar por alto, Dios de forma continua a través del Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas día tras día, dándonos protección, aliento, seguridad, compasión, consuelo. Y en realidad la obra del Espíritu Santo es muy, muy dinámica. Quizás ustedes han oído o han visto una frase, o no es una frase, unas siglas. La verdad es que no sé qué significa, cuáles sean las siglas en sí, pero todos los conocemos, SOS. ¿Qué significa o qué quiere decir cuando alguien pone SOS? Auxilio. Y yo sé que eso debe tener, a lo mejor en palabras en inglés, ¿verdad? Y solamente estamos utilizando las siglas. Pero no hay necesidad de que sepamos, ¿verdad? En realidad, las palabras que ahí están precisamente resumidas con estas iniciales. Pero sí sabemos que cuando alguien dice SOS, está haciendo una llamada ¿de qué? De ir a la cruz. Está orando por sus discípulos. Y Jesús, en ese ruego que hace el Padre, le dice: yo ruego por los que me diste. Yo ruego por los que me diste. Y sin duda, nuestro Señor Jesucristo fue escuchado. Ninguno, ¿verdad?, se perdió más que el hijo de perdición, como estaba escrito. Fueron protegidos a través de la violencia que azotó y que llevó a nuestro Señor a obrar a ustedes. Ayer tuvimos un culto de matrimonios, y algo que comentábamos es que, pues, quizás buscaban al hombre perfecto, a la mujer perfecta, pero en realidad no se van a encontrar, que no va a ser así. Apenas están empezando en el conocimiento mutuo que les llevará a entender que, pues, no somos una perita en dulce, ¿o sí? Que las mujeres son más dulces que nosotros, es cierto, pero también no son perfectas. ¿Qué y quién es el que obrará el cambio en una persona? No es usted como esposa y no es usted como esposa. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que obrará. Lo mismo pasa entre la relación entre pastor y membresía. Si ustedes quieren un pastor mejor, ¿qué deben de hacer? Ponerlo delante de Dios. Si los pastores queremos una membresía más sensible, también debemos ponerlo delante de Dios. No podemos obrar un cambio en nuestras fuerzas. Es el Espíritu Santo quien obra esos cambios. Así que, hermanos, todos necesitamos ayuda. Y por eso queremos la ayuda más fiel. Y la ayuda más fiel es nuestro Dios. A través precisamente del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, quiero decirles que
que me recuerda por qué estoy aquí. Es una vocación a la que fui llamado. Y no tiene que ver precisamente o necesariamente en cómo lo hago, sino por qué lo hago y cuál es la motivación correcta por la que lo hago. En realidad, si pensamos en nuestro Señor Jesucristo, debemos sentarnos un poco y pensar a quién seguimos. Seguimos a nuestro Dios humanado, el cual fue traicionado, el cual fue negado, al que derramó su vida por otros a pesar de su anticipado conocimiento del rechazo de su pueblo, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Cuando pensamos en eso, hermanos, y tengo esta hojita escrita, hermanos, porque esto lo escribí anoche, cuando desperté y dije, falta algo en la predicación. Cuando pensamos en eso, si pudiésemos tener un poco, un espacio y pensar en la mente de Cristo allí en la cruz, y saber que toda la gente, ¿verdad?, estaba alrededor de ellos, tanto soldados como su propio pueblo judío, crucificándole, y pensando en sus últimas palabras, ¿verdad?, en el cual le decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, mostrando un inmenso amor por nosotros, y además proveyéndonos de una ayuda especial una vez que Él partiera, que es el Espíritu Santo, deberíamos estar profundamente agradecidos, porque no estamos solos. Jesucristo dejó claras enseñanzas acerca de la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo, y aunque sabemos el Espíritu Santo, o cómo el Espíritu Santo se administraba de forma diferente en la dispensación de la ley, ya vimos un poco acerca de esto. En la dispensación, en el Antiguo Testamento, en la dispensación de la ley, el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas, pero se iba. Esto sería posible hasta el momento, o mejor dicho, el hecho de que se quedara en nosotros habitando de forma permanente sería posible hasta el momento que Jesucristo entregara su vida por el pecador. Así que hay un cambio. En este Nuevo Testamento la administración cambia. Por el hecho de que la obra redentora hecha por nuestro Señor Jesucristo ha quedado completa y la justicia de Dios satisfecha. De esta forma, hoy aprenderemos básicamente cómo actúa el Espíritu Santo con dos tipos de personas: con el no creyente y con el creyente. Y hay una pregunta que no quiero que me responda en este momento. ¿Pero en cuál de estas dos grupos está usted? ¿Como creyente o como no creyente? Vamos a ver, en primer lugar, la obra del Espíritu Santo en relación con el no creyente. Con el no creyente. Y aunque voy a aplicarlo también en este sentido, lo que nosotros hacemos, ¿verdad?, al predicar y al exponer el Evangelio, que es precisamente lo que debemos hacer. Pero a veces, guiados por nuestras emociones, le pedimos a Dios que guíe la vida de alguien querido sin ser creyente. Por ejemplo, le decimos, Señor, que mi hijo se aleje del alcoholismo. Señor, que mi hijo se aleje de estas malas amistades. Y Dios le va a responder porque usted, quien está pidiendo, a lo mejor sí es creyente. Pero el receptor no lo es. Pero lo más importante para la vida de una persona que no es creyente es que tenga precisamente ese encuentro con Jesús, porque a partir de ahí se obrarán cambios sustanciales y sobre todo se obrará a favor de él la vida eterna. Porque yo le puedo decir, si Dios le contesta y usted sabe que su hijo ha cambiado y ya no es alcohólico, pero no tiene Cristo en su corazón, le digo, ¿la obra está completa? ¿Se sentirá satisfecho de decir, Señor, gracias que me contestaste? Cuando en realidad lo primero que debemos de pensar es en la salvación. Si el no creyente supiera que debe de escuchar a Dios y que Dios le está sensibilizando a través de su Espíritu Santo, pues podríamos decir, qué bueno que pueda responder, pero no siempre es así. Ahora déjeme decirle esto. El no creyente no tiene como autoridad a Dios. El no creyente no tiene como autoridad a Dios y por lo tanto no le obedece. Quizás obedezca a su propia conciencia o actúa de acuerdo a sus temores
o valores aprendidos. Sin embargo, no por ser, entre comillas, buenas personas, agradan a Dios. En Hebreos 11:6 dice así, y ustedes si lo saben de memoria, díganlo conmigo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por mayor esfuerzo que haga el hombre sin Cristo, no puede agradar a Dios. Entonces, ¿de qué forma el Espíritu Santo obra en el incrédulo? Esa es la pregunta. Vayan a Juan, capítulo número 16, versículos 7 al 11. Si usted puede, póngase de pie y ayúdeme a leerlo de forma clara. Y ahorita le doy el paso. Juan 16, del 7 al 11. Bien, adelante, hermano. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no cree en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido arrebatado. Amén, puede sentarse. Yo soy quizás a veces lento aprendizaje y estos versículos me costaron mucho tiempo para poderlos comprender de forma clara. Porque pues, al principio solemos leer quizás la Biblia, ¿verdad? Y algunos versículos a lo mejor de forma muy superficial, pero en realidad tiene gran intensidad y gran profundidad esto. Si a usted le conviene algo, hermano, si a usted le conviene hacer algo, seguramente lo va a tomar. Si le conviene cambiar de trabajo, lo va a hacer. Si le conviene cambiar de doctor, lo va a hacer, ¿cierto o no? No lo puede hacer con su esposo, ni con su esposa. Pero cuando creemos que algo nos conviene, normalmente, ¿verdad?, nos inclinamos a hacer eso. Y Jesucristo dice estas palabras: pero yo os digo la verdad, porque Cristo es la verdad en sí mismo, su naturaleza es verdad. Y les dice estas palabras un poco antes de morir: os conviene que yo me vaya, conviene que muera. Él ya les había dicho que regresaría al Padre y que volvería a tener su gloria. Pero hay algo muy hermoso, dice Jesús: pero si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, ¿qué dice? Os lo enviaré. Os lo enviaré. Ahora, el Consolador es dado al creyente con varios propósitos. Pero usted, antes de ser creyente, había sido una persona que no conocía a Dios, un incrédulo. Llegó el momento en que fue confrontado en el Evangelio y fue confrontado en su propio pecado. Y respondió al llamado. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en el mundo? Dice que convencerá al mundo ¿de qué? De pecado. Vamos a detenernos ahí. La obra del Espíritu Santo en el no creyente es generar en ellos convicción. La convicción obra en la conciencia de todo hombre, porque Dios dotó a todo hombre con conciencia. Y el más malo y el más ruin de los hombres, al final reconoce que está haciendo mal. Al final reconoce que está haciendo mal. Que la ley le persigue quizás, que la culpa le sigue por el resto de su vida, que no puede deshacerse porque hay una vaciedad en su vida y no se siente perdonado si es que acaso llega precisamente a tener sensibilidad de su propio pecado. Pero es el Espíritu Santo quien está llevando precisamente al convencimiento y los convencen de que están en una situación de perdición.
Pero hermanos, también sabemos que la convicción obra a través de las Escrituras en el creyente, como lo afirma 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, no debemos de perder de vista que Juan, el versículo que acabamos de leer, señala al mundo como el receptor de la obra de convicción que el Espíritu Santo hace. En este mundo está obrando Satanás y obra en la mente de las personas no convertidas. Lo sume en tinieblas profundas. Pero si bien Dios nos ha dado una conciencia para comprender la diferencia entre lo bueno y lo malo, y este discernimiento proviene precisamente porque el Espíritu Santo elimina esas tinieblas en cierta forma, para que las personas entiendan su posición y su condición. Sin embargo, el hombre no creyente puede resistirse a arrepentirse. Puede resistir al Espíritu Santo y no arrepentirse, y no llegar a aceptar a Jesucristo como su Salvador, a pesar de que pueda decir, yo creo en Dios a mi manera. ¿Han oído esto? Yo creo a Dios a mi manera. Pues Dios nos ajusta a la manera de los hombres. Él tiene su manera, por lo cual debemos ajustarnos a su manera y saber precisamente hacia dónde vamos. Y un creyente que se le habla del infierno, quizás, ¿verdad?, puede decir que el infierno no existe, porque tiene cegado su entendimiento. 1 Corintios 1:18, como dice, hermanos, vayamos ahí y yo le voy a dar lectura, solamente sitúense ahí. 1 Corintios 1:18 dice así: porque la palabra de Dios es locura a los que se pierden. ¿Sí lo tenemos? 1 Corintios 1:18. Así que estábamos cerrados. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios. Hermanos, tenemos en nuestras manos la fuente de la palabra y la fortaleza, que es la Biblia, y el Espíritu Santo obrará, haciendo que armonice lo que leemos con lo que Él obra en nuestras vidas. También en 1 Corintios 2:14, observen cómo dice, denle vuelta solamente a su ojo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él que son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así que el Espíritu Santo penetra para dar claridad al hombre de su pecado. Y ese proceso de convicción actúa en la mente del hombre. Sin embargo, muchos llegan a resistirse al llamado de arrepentimiento que Dios quiere de ellos. Y por lo tanto rechazan la salvación ofrecida a través de la sangre de Jesucristo. ¿Recuerdan a Agripa? ¿Han leído el libro de Hechos? Festo y Agripa, ¿verdad? Ahí están frente a Pablo, Berenice, también ahí está. Y están pero interesadísimos en saber qué es lo que predica Pablo. Les expone a través de su testimonio de la conversión en Damasco, los va llevando poco a poco acerca precisamente del Antiguo Testamento hasta llevarlos a la persona de Jesucristo como la fuente de la salvación. Y Agripa termina diciendo, casi me persuades a ser cristiano. Casi me persuades a ser cristiano. ¿Qué le faltó? ¿Qué le faltó? Claro, o sea, le falta fe, pero le falta tomar una decisión correcta frente al Evangelio. Ahí vemos un claro ejemplo del rechazo que se tiene por el Evangelio y la predicación. ¿El Espíritu Santo estaba haciendo su obra? Sí. Sin lugar a dudas. Estaba haciendo su obra, estaba dando convicción. Por eso también Herodes, ¿verdad?, mata a Juan, porque le estaba diciendo constantemente a Juan el Bautista que estaba haciendo mal en tener a la mujer de su hermano. Él lo sabía y le temía a Juan.
Pero una mala decisión, un desliz y una promesa llevaron a que cortaran la cabeza de Juan el Bautista. Ahora, hermanos, vamos a entender esto y dimensionar un poquito. El primer tema que hablamos fue la predestinación, ¿recuerdan? Y sabemos que Dios predestinó un plan salvatorio, pero no predestinó a que unos fueran salvos y a que otros se fueran a la perdición. Porque Dios quiere que todos lleguen al arrepentimiento y conozcan y sean salvos. Ese punto, si lo malinterpretamos, podría llevarnos a pensar precisamente en otro término, que se le llama, se me fue ahorita, lo tenía en la punta de la boca, o de la lengua, dice, ¿no? La gracia irresistible. Es un punto del calvinismo. La gracia irresistible, ellos piensan que una vez que el Espíritu Santo interviene, el hombre no puede hacer nada y va a tener que llegar a la salvación necesariamente. Eso contradice el rechazo precisamente al Espíritu Santo. Es cierto que nosotros podemos decirlo bajo gracia, salvos bajo gracia, pero es cierto que el hombre puede rechazar esa gracia. Lo vemos con Agripa, puede rechazar esa gracia. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre que se pierda? Según este versículo de Juan capítulo 14, regresamos a Juan, es el capítulo 16, gracias hermano. Juan 16. ¿Qué es lo que hace? Dice el versículo número 8, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es lo que hace que el hombre se pierda? El no creer en Cristo. Observen lo que dice el versículo número 9. De pecado por cuanto no cree en mí. De pecado por cuanto no cree en mí. Notemos que la palabra pecado ahí está escrita en singular y no en plural. ¿Cierto? Notemos eso. Esto indica una falla del hombre al no creer. El Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Está convenciendo de que estás en la condición de pecado, porque es la naturaleza con la cual llegamos todos. La inclinación y la concupiscencia solamente es la expresión de lo que somos. Así que, hermanos, sin esta primera convicción de arrepentimiento, todas sus actitudes del hombre que no tiene a Cristo vienen a ser secundarias, sean buenas o sean malas, porque continúa en el lamentable estado de perdición y se atribuye a sí mismo el único pecado imperdonable, que es rechazar la gracia de la salvación de Dios, el pecado y la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que está orando para dar convicción. La obra de justicia, porque después dice, y de justicia, van de la mano con la obra de juicio. El versículo número 10 dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis. Y el versículo 11 dice, y de juicio por cuanto el príncipe, cuando habla acerca precisamente de justicia, por cuanto voy a la profundidad de su obra en la cruz. Porque de qué otra forma iba a ir al Padre sino muriendo. Jesucristo satisface plenamente la justicia de Dios y prueba de ello es su resurrección. Por eso afirma categóricamente que Él irá a la presencia del Padre y de juicio, porque la obra de la cruz dictó las sentencias y salvar a los hombres de su dominio. La obra de Cristo en la cruz es doble, nos salva de la condenación del pecado y del dominio del diablo. Veamos el punto número 2, la obra del Espíritu Santo con relación al creyente. Esto nos atañe ya más, ¿no? Ya pasamos la primera fase. El Espíritu Santo actúa en nosotros y gracias a Dios creemos en Cristo. Pero el Espíritu Santo quiere trabajar todavía en nosotros. La obra del Espíritu Santo con relación al creyente. Primer punto, el Espíritu Santo nos regenera. Nos regenera. ¿Qué es la regeneración? Bueno, la regeneración es el acto sobrenatural de Dios que obra en una persona al creer en Cristo, proporcionándole una nueva naturaleza, capacitándonos para vivir acorde a su voluntad. Eso es la regeneración. La regeneración, vuelvo a repetir, es el acto sobrenatural de Dios
que obra en una persona al creer en Cristo, proporcionándonos una nueva naturaleza, capacitándonos para vivir acorde a su voluntad. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cierto o no? Entonces, si usted está viviendo bajo una novedad de vida, debemos reconocer que Dios espera que expresemos esa realidad. ¿A través de qué? A través de agradarle. Porque ahora tenemos fe. Y ahora con fe sí podemos agradarle. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Tito 3, 4 al 7, por favor, hermanos. Y aquí les voy a pedir que lo lean ustedes. Tito 3, 4 al 7. De 4 al 7. Antes de que lo lean, voy a leer el versículo 3 y una vez terminando, entonces ustedes leen del 4 al 7. ¿Correcto? Dice así. Pero nosotros también, y ahí entramos todos, ¿no? Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero manifestó la bondad de Dios, nos salvó no por la justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que edificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Observó allá con respecto al Espíritu Santo? Cuando el versículo 5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, queda claro que es por su gracia, ¿verdad? Sino por su misericordia, por el lavamiento de ¿qué? De la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Usted tome un trapo sucio y lávelo. Piensen eso. Yo cuando lavo el carro, ¿verdad? Y es un trapito blanco, ¿verdad? Que ahí quedó, está blanquito, cuando yo lo ocupo y después lo lavo, no soy muy buen lavador, ¿verdad? Queda percudidito. ¿Cierto? Ahora, el Espíritu Santo nos lava, pero tiene la capacidad de renovarnos, es decir, somos nuevos. No solamente nos limpia, renueva en realidad en nosotros, ¿verdad? Todo el ser, para que podamos estar en una posición de ser santos, una posición en la cual no somos dignos, pero Dios nos ha apartado para sí mismo. Y ahora en esa posición, nosotros tenemos una responsabilidad, el buscar la santidad. Esta santidad progresiva que habla la Biblia, una santidad en la cual interviene nuestra propia voluntad, en la cual en el tiempo de tomar decisiones tenemos que decir, Señor, quiero hacer tu voluntad, ayúdame, guíame a través de tu Espíritu. Para que vayamos renovándonos, para que vayamos creciendo, para ser edificados, para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Así que, hermanos, piensen en esto, somos regenerados. Ahora, ¿recuerdan cuando habló Jesús con Nicodemo? Nicodemo no entendía que era la renovación en el Espíritu Santo. En realidad, el encuentro que tuvo con Nicodemo, hay mucho que entender del Espíritu Santo. ¿Bajo la base de qué? De que Dios es Espíritu. Porque Nicodemo, si ustedes recuerdan, allí en ese pasaje, llega a Jesús de noche y le dice, Rabí, ¿qué quiere decir? Maestro. Y entonces Jesucristo empieza hablándole y dice, tenés necesario nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
En realidad Nicodemo lo primero que entendió, bueno, ¿cómo puede un hombre viejo? Y ahí podemos percibir que era un hombre viejo Nicodemo. Entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo, lo que es nacido del agua, ¿verdad? Perdón, lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del espíritu es. Es necesario nacer de nuevo, y cuando habla acerca de que nacer del agua y del espíritu es en realidad, vamos a decirlo así, la cohesión que existe entre un nacimiento biológico y el nacimiento espiritual que se obra a través de la fe. Así que, hermanos, cuando habla acerca del nacimiento físico, pues esto nos incorpora a una familia en la carne, pero el nacimiento espiritual nos incorpora a la familia de Dios, de tal forma que solo los creyentes nos identificamos como verdaderos hijos de Dios, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y a través de esa nueva relación, la cual se da a través de escuchar la palabra de Dios, porque en Romanos, precisamente, Pablo afirma, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que el predicar la palabra y la obra de convicción que es generada en el hombre van de la mano. Siguiente punto y último. Como creyentes, somos morada del Espíritu Santo. ¿De qué forma interviene el Espíritu Santo en el hombre creyente? Pues que somos, como creyentes, moradas del Espíritu Santo. Hay más formas y las vamos a ver más adelante, porque si no, no terminamos hoy. Jesús convirtió tu vida y tu corazón en su tabernáculo. Este ministerio hace una distinción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El ministerio del Espíritu Santo en el creyente se manifiesta de forma diferente. Juan 7, 37 al 39. Vayamos a Juan 7, del 37 al 39. Juan 7. Del 37 al 39. ¿Ya están ustedes ahí? Dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, ¿de quién? Del Espíritu que había de recibir los creyentes en él. Que habían, no que actualmente ahí en ese momento todavía no estaban los creyentes. ¿Hasta qué momento? Hasta que el Señor Jesucristo ascendió al Padre y se manifestó en el Pentecostés. Dice, vuelvo a leer el versículo número 38 y voy a continuar. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si ustedes se dieron cuenta en el versículo anterior que vimos precisamente en Corintios, habla acerca de que da abundantemente de su Espíritu Santo. Abundantemente. Esto dijo del Espíritu Santo que había de recibir los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús, ¿qué? No había sido glorificado. La enseñanza es clara en cuanto al tiempo en que el creyente recibiría el Espíritu Santo, hasta que Cristo sea glorificado en su resurrección y ascensión. 40 días después de su muerte, o más bien 40 días después de su resurrección, los discípulos lo vieron subir al cielo, y ahí está en Hechos capítulo número 1. Y en el Pentecostés, 10 días después, el derramamiento del Espíritu Santo se llevaría a cabo. El Espíritu Santo viene a morar en la vida del creyente, permanecerá con él para siempre. Si usted es creyente, no tema de esto, porque es lo que nos da seguridad, es el sello del Espíritu Santo y la seguridad de la salvación. Su misión es guiarnos, consolarnos, ayudarnos a través de la vida cristiana. Sin embargo, podemos contestarlo cuando pecamos. Cuando pecamos perdemos el gozo, pero el mismo Espíritu nos redarguye para guiarnos al arrepentimiento. Un arrepentimiento no para salvación, sino para restauración de nuestra comunión con Dios.
Romanos 8:5, por favor. Romanos 8:5. Y Romanos 8:9. Le vamos a pedir a las damas que lean Romanos 8:5, por favor. Adelante, hermanos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En el versículo 8 hay una condicionante, ¿verdad? Que está diciendo precisamente así. Mas nosotros, Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino que según el Espíritu. Y no se les hace un poco así como, vamos a decirlo así, ¿cómo se llama? Retador. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que te dices cristiano, si es que dices que crees en Dios, ¿a qué nos lleva a esto? A reflexionar si no estamos dentro de una vida correcta y nos estamos guiando más por la carne y no por el Espíritu. La Biblia es clara a que somos templo del Espíritu Santo y por lo tanto tenemos una unión con la Trinidad. Por eso es necesario ocuparnos en nuestra santidad, limpiar nuestras conciencias de toda impureza. El capítulo 7 de Romanos es un contraste con el capítulo 8. El primero muestra la vida de un creyente que se deja guiar por la carne y el capítulo 8 de un creyente que se deja guiar por el Espíritu. Nadie que se dice creyente dejará de manifestar un cambio en su vida. A partir de su conversión, el fruto del Espíritu Santo necesariamente permeará sus actitudes. Todos tenemos la responsabilidad de actuar de acuerdo a nuestra nueva naturaleza, pero no con nuestras fuerzas, sino a través de nuestras convicciones. Si podemos resumir lo que el Espíritu Santo hace por el creyente, a esto se le llama la llenura del Espíritu Santo. Cuando somos sensibles a que nos ayude. ¿De qué forma nos ayuda el Espíritu Santo? Por lo menos en 3 formas. Interiormente. Al guiarnos a que se manifieste el fruto del Espíritu Santo. La siguiente, a tener una relación correcta con Dios. Él intercede por nosotros. Y tercero, a manifestar el amor de Dios hacia otros. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y podemos amar a nuestros semejantes. Conclusión. Para nosotros los creyentes es de gran valor conocer estas verdades. Ninguno de nosotros está exento de pasar por pruebas de salud, por sufrimiento, por cuestiones en las cuales, hermanos, podemos llegar a quebrarnos. Pero en realidad, el Espíritu Santo es darnos consuelo, aferrarnos a Él a través precisamente de la oración. Oración en el nombre de Cristo, a favor nuestro o a favor de otros. El Espíritu Santo nos alienta a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y produce en nosotros confianza de que le pertenecemos y que la vida eterna no se pierde. La Shekinah, ¿verdad?, que se le menciona, la manifestación y la gloria de Dios en el Antiguo Testamento, se manifestaba, por ejemplo, en el Éxodo a través de una nube y un remolino de fuego, ¿no? ¿De qué forma nos protegía en el desierto? ¿De qué forma estaba con ellos? Cuando el tabernáculo se instituye, allí estaba. Cuando el templo, antes de que fuese pervertida las convicciones de los judíos, la presencia de Dios estaba en el lugar santísimo. Año tras año era presentado la sangre. Hermanos, nosotros no tenemos necesidad de un templo así. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y ayúdanos, Padre Santo, a crecer y a creer y a manifestar, Señor, esa llenura del Espíritu Santo. Que tu, Padre Santo, obres a nosotros. Y Padre, a pesar de nuestras imperfecciones, debilidades e incluso a veces conocimientos errados que traíamos en el pasado, Padre Santo, llévanos, Señor, a aprender más de ti. Gracias
por ese Espíritu que tú, Padre Santo, has derramado en nuestras vidas, en la cual, Padre Santo, tenemos seguridad de la vida eterna. Gracias porque nos redarguye, porque trabaja en nosotros, nos guía, nos enseña, nos ilumina, Padre Santo. Permite, Padre Santo, de que su obra, Padre Santo, se completa en cada vida de mis hermanos y la propia. Te doy toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.